No hay mucho para decir, o hay mucho para decir todavía respecto a esta fecha, el 29 de abril, una fecha marcada por el recuerdo y por la tristeza para los santafesinos. Hoy se cumplen 18 años de la inundación del trágico fenómeno del año 2003. El pedido sigue siendo el mismo como el primer día, juicio y castigo para los responsables de aquel fenómeno, de esa tragedia, y una carpa que siempre hace la vigilia y que ahora está en Plaza de Mayo. Allí está Marcelo Brondino. Marce. Sí, María, te escuchaba atentamente y coincido en todo, ¿no? Una jornada de reflexión, de recordación y fundamentalmente de duelo para tantos santafesinos, el de este 29 de abril a 18 años de la inundación del Salado. Uno viene observando ya durante todos estos días cómo mucha gente comparte fundamentalmente en las redes sociales esa fotografía, esa imagen, ese recuerdo trágico en algunos casos cuando el agua avanzó sobre la ciudad, cuando tapó las casas y lo destruyó todo, porque esa fue la realidad, la situación. Y después cuando los vecinos comenzaron a irse rápido porque el agua avanzaba y se iban como podían, a pie o en alguna embarcación. Y luego lo de los centros de evacuados, ¿recordás? Con todo lo que generaba eso de la gente en un lugar determinado de la ciudad y después las tareas de reconstrucción. Bueno, Negra, ¿cuántas imágenes, cuántos recuerdos que de alguna manera están sintetizando lo que es en este momento la lucha de ustedes, ¿no? Sí, son 18 años de mucho dolor, de revivirlo cada 29, de volver a pensar lo mismo, por qué nos pasó esto en el oeste, por qué hubo una defensa que no se terminó, por qué no nos evacuaron, y eso se te junta, esa bronca se te junta con todo lo que perdimos, con las barriadas destrozadas, con la gente perdida que no está, se encontraron, de cuántos muertos ahogados y cuántos muertos después a consecuencia de esa inundación. Así que son muchos años, yo creo que es una lucha histórica en la ciudad de Santa Fe, una lucha por justicia y por memoria, y me parece muy importante. Es doloroso recordar, porque es doloroso. Muchas personas no lo quieren hacer porque les hace mal. Pero nosotras que estamos luchando, nosotros que venimos luchando hace mucho tiempo con la Carpa Negra y con diferentes organizaciones y movimientos de inundadas, inundados, decimos que es muy necesario recordar para que no nos vuelva a pasar. También recordaba la solidaridad de muchos que apareció en ese momento, pero también hay que decirlo, la miseria y el egoísmo de muchos otros, porque eso también, María Claudia, dejó al descubierto la inundación. Sí, lo primero que nos salvó fue el abrazo, la manta calentita, las lanchas y las canoas que entraban a sacarnos, también arriesgando sus vidas porque no se sabía mucho qué iban a encontrar. La gente se tiraba de los techos desesperadas a las canoas que entraban y a las lanchas que entraban de la parte de la ciudad seca. Después sí, hay sectores que obviamente no van a entender, nunca van a entender aunque le expliques muchas veces, pero yo creo que la ciudad de Santa Fe cambió un montón desde ahí. Estos desplazados, estas desplazadas que salimos, estos 130.000 que salimos a la ciudad seca, mostramos claramente dónde estaba la pobreza en la ciudad de Santa Fe. Que es algo con lo que hay que seguir trabajando para unificar esa ciudad, que no sean dos ciudades, que sepamos claramente que en el oeste se trabaja, en el oeste se pelea por mejores condiciones de vida, de urbanización, de educación. Bueno, todo eso quedó reflejado en el 2003 cuando fuimos desplazados de nuestros barrios. Mari Correa es una de estas personas que fue desplazada, desalojada por el agua del Salado. Mari, ¿qué te pasaba? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo viviste la situación de la que hoy se cumplen 18 años? Bastante complicada. Yo estaba en mi casa en ese momento. ¿Barrio? Barrio Chalé. Y sentía la gente que venía del otro lado del zanjón, porque yo vivo contra un zanjón, y gritaba, se viene el agua, corran, corran. Es algo desesperante no alcanzar a sacar documentaciones, lo único que sacás son los hijos y tenés que salir a la disparada porque ver de una cuadra que el agua está entrando a tu casa es desesperante. ¿Qué edad tenían tus chicos en ese momento? Y tenían
7 años, 10 años más o menos tenía. ¿Qué decían? ¿Cómo vivieron ese momento? ¿Entendían lo que pasaba? No mucho, porque después que el agua empezó a tapar mi casa, yo viajé a Coronda, porque yo tengo toda mi familia en Coronda y me respaldaron allá ellos y quedó mi expareja acá en Santa Fe y bueno, pero bueno, no, después perdí contacto totalmente con él, casi un mes entero, no pudimos hablar, no podía saber nada de él, lo mismo no sabía, me enteraba todo por el informativo que pasaba, lo que estaba pasando, pero... Mari, estuviste en Coronda, no estuviste en ningún centro de evacuado. No, yo no. ¿Y cómo fue ese regreso a casa? ¿Con qué panorama te encontraste cómo estaba tu vivienda estructuralmente? Bueno, inutilizable me imagino. Fue desgarrador llegar a la casa o al barrio y ver todas las calles llenas de muebles, de barro podrido, ver animales muertos, de todo, las casas destruidas, la casa de uno mismo que con tanto sacrificio tenés que volver a empezar de cero, ver las puertas rotas, los vidrios rotos de las ventanas por la fuerza del agua, fue muy desgarrador. Yo recuerdo algo muy particular, Negra, cuando la gente empezaba a sacar las cosas que se le habían arruinado, y entre ellas estaban los álbumes de fotos. Sí, que, digamos, un álbum de fotos, una foto no es una foto solamente, es un recuerdo, es una vivencia, es algo muy especial. Sí, y se había destruido todo. Una foto es la vida ahí plasmada, la vida, ese momento en tu vida que está plasmada, que son tus abuelos, que son tus padres, que son tus hermanos. Esas son las fotos. Hay una particular comparación que hizo Carlitos Belfrade, que es esas siluetas de los desaparecidos de la dictadura, eran esas siluetas que nos habían quedado en nuestras fotos también por este crimen hídrico. Porque no alcanzabas a distinguir quién era esa silueta. La tenías en la cabeza, pero no la tenías más plasmada en el papel. Recordemos que en ese momento no había cámaras digitales, había muy poco de esto, no había celulares con cámara, o sea, no podíamos guardar esa foto en otros lugares. Son fotos que se perdieron y se perdieron, no la tenemos más. Y eso no significa ni más ni menos que la vida de cada una y de cada uno de los que vivíamos en las barriadas del oeste. Para terminar, porque tenemos que ir cerrando, contanos brevemente cuál va a ser la actividad de esta tarde que tienen pensado aquí en la carpa negra que se ha instalado en la Plaza de la Legislatura. Sí, son 4 días, ya terminamos el acampe, ya tenemos algunas noticias del Senado provincial, en donde hoy sale con dictamen favorable de la comisión en donde está el proyecto para que la memoria sea memoria trabajada en las escuelas. Y después nos vamos a ir tipo 18 horas a la Plaza 25 de Mayo con todos los cuidados posibles, con burbujas, para poner en acto, digamos, este 29 y estos 18 años. Un ratito nos juntamos y enseguida desconcentramos porque tenemos que cuidarnos en la pandemia, pero queremos que la memoria siga gritando justicia en la Plaza 25 de Mayo. María Claudia Albornoz y la vecina Mari Correa, ¿no? En primera persona, contándonos todo lo que vivió hace exactamente 18 años y después, muchas semanas después, con todo lo que vivió ella y tantos inundados, tantos afectados en la ciudad de Santa Fe. Me quedo con lo que decía María Claudia recién, ¿no? Hay gente que, bueno, que se inundó y que ya pasó tanto tiempo y no quiere volver a recordar porque le hace verdaderamente mal. Bueno, ellos creen que sí, hay que hacerlo. Por eso vamos a rectificar. Están en la legislatura. Yo me confundí, dije que estaban en Plaza de Mayo, pero es en realidad porque esta tarde van a ir para allá a las 6. Van a quedarse en la legislatura un rato más por si algún ciudadano, por si algún santafesino quiere pasar por allí. Y bueno, demostrar su solidaridad también y su apoyo en esta lucha que ya lleva 18 años. Marcelo, muchísimas gracias. Sí. Tu confusión tiene que ver, María, porque todos los años prácticamente se armaba la carpa negra en la Plaza de Mayo. Es entendible la confusión que tuviste. Esta vez es aquí en la Plaza de la Legislatura y tiene que ver con este reclamo a nuestros diputados y senadores acerca de la iniciativa que ellos presentaron. Básicamente, por si alguien se quiere acercar, bueno, no están en la Plaza de Mayo, sino en la explanada de la legislatura. Muchísimas gracias, Marce. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.